Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Bueno, hoy quise titular este mensaje que el Señor me ha regalado y lo quise titular en fila de espera. Amén. Quiero leer el versículo Isaías 55, el versículo 8, en una traducción al lenguaje actual que dice: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Bueno, mis hermanos, vamos en esta noche a meditar. Cuando me dijeron que tenía que predicar, estaba pensando de pronto en qué podía meditar de la palabra del Señor, y el Señor me ha regalado el libro de Jeremías. Quiero darles un pequeño contexto de Jeremías. Yo sé que Jeremías es un profeta muy conocido por todos nosotros. Para el que no lo conozcan, literalmente le llaman el profeta llorón. Y este libro viene de un contexto anterior. Todos sabemos que David fue el rey de Israel. Israel se vio muy bendecida por este reinado porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque cometió muchos errores, Dios lo bendijo y el pueblo de Israel se vio muy beneficiado por este rey. Le siguió su hijo, que fue Salomón, pero resulta que Salomón, a pesar de que fue un hombre muy sabio para gobernar el pueblo de Israel, erró, porque pidió sabiduría para gobernar el pueblo, pero no para gobernar su vida. A causa de este error, el pueblo de Israel se dividió en dos, y se dividió en el reino norte y en el reino sur. Nosotros oímos que Judá, oímos constantemente en la Biblia, leemos el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Israel, la capital Samaria, Judá de Jerusalén. Entonces, esto fue a causa del mal manejo de Salomón de su vida, y cuando él murió, este pueblo se separó. Entonces, resulta que Jeremías fue un profeta que Dios usó para hablar de su enojo. Prácticamente el libro de Jeremías es un libro donde tú encuentras el enojo de Dios hacia este pueblo. Ya el pueblo de Israel, que era el reino del norte, que se había separado, ya se había visto destruido porque lo sitiaron y este pueblo básicamente lo destruyeron. Quedaba el pueblo de Judá. El pueblo de Judá resulta que estaba cometiendo un grave error porque este pueblo era muy ególatra. Eso quiere decir que eran muy orgullosos de sí mismos, también eran muy idólatras. Entonces se apartaron completamente del pacto de Dios, y Dios lo que hizo fue llamar a Jeremías para que Jeremías transmitiera el enojo de Dios hacia su pueblo. Era como una advertencia, un juicio. Resulta que en esta noche quiero hablarles primeramente de cómo Dios llamó a Jeremías por primera vez. Jeremías era un niño muy pequeño, posiblemente no hice la edad, tampoco supe, averiguarla, pero Jeremías era un niño. En la Biblia hay un pasaje donde él demuestra su temor cuando Dios lo llama. Sin embargo, analizo que a pesar de todo el enojo que Dios tenía contra este pueblo, Dios tenía pensamientos de amor para Jeremías. A pesar de que Jeremías estaba envuelto en un pueblo donde había pecado, había injusticia, había idolatría, Dios fijó sus ojos en Jeremías. Y el mensaje que Dios tiene para Jeremías como llamado lo encontramos en Jeremías 1:5. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros y del cual nosotros nos adueñamos constantemente, porque dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí es donde viene el texto donde Jeremías dice: Señor, pero yo soy muy chiquitico, yo soy un niño. Y dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Entonces esto me llama mucho la atención, porque
a pesar de que si comparamos a Jeremías con nosotros, pues nosotros somos a veces niños espirituales, ¿no? A veces nos comportamos como niños espirituales, no nos gusta hablar. Cuando, por ejemplo, no sé, el Señor nos llama a predicar, pues decimos que no. Yo constantemente, pues, hermano Joffer cuando me dijo, ay, Sofía, es que quiero que usted predique porque usted la vez pasada, usted no quiso. Entonces yo en esos días estaba ocupada, entonces pues me escudé en mi mamá y le dije, ay mami, predique por favor. Entonces pues ella me dijo que sí. Y a veces, como Jeremías, somos niños espirituales, nos escondemos y nos escudamos y quizá no queremos hablar, y no solo digo en la prédica, sino también como testimonio hacia los demás, ¿no? Nos sentimos avergonzados, sentimos que nos van a juzgar. Entonces Jeremías le dijo al Señor, no, yo la verdad, pues mejor búsquese otro porque pues yo soy un chiquitico, o sea, yo soy un niño, no sé hablar. Pero el Señor tenía pensamientos de amor, y aunque nosotros nos consideremos niños espirituales o físicamente también nos consideremos niños, o para el mundo seamos personas inexpertas, a mí me han llegado a decir, no, es que usted no sabe nada de la vida, o usted, mejor no hablemos de esos temas porque en la universidad me ha pasado mucho, no hablen eso enfrente de Ana porque pobrecita ya no sabe. Para el mundo somos personas inexpertas porque ellos saben, bueno, que nos cuidamos, que somos personas que pues nos abstenemos de muchas cosas para agradar al Señor, pero para Dios tenemos que entender que somos un libro escrito, un libro que está destinado para salvación y para vida eterna. Entonces, nosotros debemos actuar como lo que Dios nos ha predestinado. Dios nos ha predestinado para la paz, para el amor, para la templanza, el dominio propio. Si nosotros como libros en nuestro corazón no abunda la escritura de la mansedumbre o el dominio propio, pues estamos mal, o sea, estamos mal porque el Señor ya nos predestinó para el bien. Alguien decía, no, pero es que, porque Dios sabiendo que nos crea y Él como lo sabe todo y Él es soberano, porque cuando nos crea y Él sabe que nos vamos a condenar, ¿por qué permite eso? Y porque una persona que Él sabe que se va a condenar porque está aquí en el mundo. No entiendo eso. Y pues yo de chismosa oí que estaban preguntándole eso a mi mamá, pero pues yo no me metí. Y yo me puse a analizar y yo dije, bueno, sí, si el Señor es tan lleno de amor, porque Él permite que una persona nazca, crezca, se desarrolle en este mundo y se condene. Porque si nosotros decimos, no, es que el Señor no sabe que te vas a condenar, estamos negando la divinidad de Dios. Pero resulta que así como Dios nos ha predestinado para bien, Él no nos puede predestinar para mal, porque en su amor y en su bondad y en su misericordia Él nunca nos va a predestinar para mal. El hecho de que Dios conozca tu vida de principio a fin no quiere decir que Él te predestine para el mal. Quiere decir que a pesar de todo lo que Él hizo por ti, al fin y al cabo terminaste pecando, o terminamos pecando y terminamos decidiendo ir por el camino de la perdición y no por el camino de la bendición o el camino de la vida eterna. Entonces Jeremías pues era una persona que no creía en sí misma, pero el Señor nos da valor y le dice, te di por profeta a las naciones. El Señor tenía predestinado a Jeremías para el bien. Y quizá en esta noche el Señor a usted le diga, joven, yo te tengo predestinado para el bien y quiero que tu vida se conserve solamente para mí. Y quiero que tu vida la aproveches porque yo te predestiné para el bien. Y Jeremías, en medio de ese pueblo pecaminoso, que yo creo que Jeremías lo único que podía aprender de ese pueblo era maldad. Porque el pueblo de Judá era un pueblo que pues se dejó contaminar por las cosas que le rodeaban, es decir, eran injustos, eran idólatras y el Señor estaba muy ofendido con ellos. Si usted se pone a leer, que le invito a que lea el libro de Jeremías, porque constantemente nosotros pensamos, bueno, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es cierto, porque el Señor es lento para ira. Yo no sé cuántas veces el Señor ha sido lento para la ira con usted, pero conmigo lo ha sido bastante.
Y el Señor ha bendecido mi vida. Yo no sé cuántos de aquí el Señor le ha bendecido la vida, pero el Señor estaba ofendido con el pueblo. Yo no sé cuántos que están en esta noche se han sentido bendecidos por el Señor. Yo no sé cuántos en esta noche puedan decir: el Señor ha sido lento para la ira y grande en misericordia. Pero resulta que ese pueblo había desafiado tanto la paciencia del Señor que Dios no puede cansarse. Pero Dios está ofendido y Él ya había permitido que Israel lo destruyeran completamente. Israel ya no existía en la faz de la tierra. Israel lo habían acabado, no había nada. Y Judá, a pesar de haberse enterado de eso, ellos seguían pecando, no les importó. Y si usted lee Jeremías, más o menos del capítulo 1, del capítulo 39 al 52, porque Jeremías tiene 52 capítulos, básicamente es juicio, o es como el desarrollo de ese juicio. Y del capítulo 1 al 39 es como el juicio que Dios le da a Jeremías para que lo profetice. Jeremías era un profeta del Señor y Jeremías estaba temeroso, porque yo no sé si usted no se ha sentido temeroso de hablar del Señor. Yo sí me he sentido temerosa. Y Jeremías, yo creo que se puso a pensar: bueno, ¿y yo cómo le hablo a esta gente? A esta gente que lo único que le interesa es pecar. Y resulta que el Señor lo motivó y le dijo: te di por profeta a las naciones. La palabra de Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmos 32, 9. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo creo que el Señor algo le tuvo que decir a Jeremías y de alguna manera lo tuvo que animar. Y en esta noche yo quiero que usted y yo nos animemos. Jeremías estaba en medio del pecado, pero no estaba envuelto del pecado, no estaba contaminado. Quizá usted y yo vivamos constantemente envueltos del pecado, pero quizá no seamos como Jeremías, que nos rodea el pecado, sino que nos dejamos contaminar del pecado. Y el pecado empieza a entrar a su vida y usted empieza a abrir las puertas de su corazón al pecado. Jeremías no era así. Jeremías era un hombre correcto, un hombre recto delante de Dios. Pero en esta noche yo quiero decirle algo, que la palabra de Dios dice, nos da promesas, grandes promesas. Te haré entender, Señor, es que no sé cómo salir de este pecado. No entiendo por qué peco, no entiendo por qué me dejo llevar del pecado. Pues el Señor en esta noche nos dice que nos va a hacer entender, que Él te va a enseñar el camino por el que debes andar. El camino angosto, el camino complicado. Hay mucha gente que toma el camino fácil, pero si usted y yo estamos en esta noche es porque algo nos movió a venir. No importa si usted es hermano de hace 30 años, 50, 20 años, o si es amigo y viene por primera vez aquí. El Señor te dice que te va a hacer entender y te va a enseñar el camino. Y sobre todo que siempre y a pesar del pecado ha puesto sus ojos sobre ti. Son promesas de las que nos debemos adueñar. Jeremías creyó en los planes que Dios tenía para su vida, porque él supo que los planes de Dios sobrepasaban el pecado del pueblo de Judá. El pecado era mucho, pero los planes de Dios son más grandes. Así que si tú estás sintiendo que los planes de Dios no han sido más grandes que tus deseos, yo te digo en esta noche que sí, que el Señor puede sobrepasar el pecado, así como lo sobrepasó por medio de Jeremías. Y el Señor en esta noche necesita un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que esté arrepentido delante de la presencia de Dios. Jeremías era un niño, pero con un corazón dispuesto.
un corazón humilde. Y aunque le decían el profeta llorón, porque a veces se quejaba mucho, y ahorita lo vamos a ver, no importaba Jeremías cuánto se quejara, él seguía creyendo que Dios estaba con él. Él seguía dispuesto. Y yo creo que ¿quién no se quejaría con un pueblo tan pecaminoso? ¿Quién no se quejaría con una tarea tan ardua? Pero Jeremías aún así se dispuso. Si por alguna razón en nosotros está el pecado, que yo creo que si en mí está el pecado, en usted puede estar el pecado. Pero la palabra de Dios dice, mire, si no me cree, léase el primer capítulo de Jeremías y usted va a ver la furia que Dios tenía contra el pueblo. Es impresionante. A mí, cuando yo empecé a leer Jeremías, yo dije, a este Dios yo no lo conozco. Y no porque desconozca a Dios, sino porque ese Dios furioso no ha sido así conmigo. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos sido como el pueblo de Judá o de Israel, que a veces tenemos ídolos que no son de madera o de piedra como en ese tiempo, porque en ese tiempo hicieron sus propios ídolos y se alejaron del pacto de Dios. Pero yo creo que hemos sido como el pueblo de Judá. Yo he sido como el pueblo de Judá, pero nunca he visto a Dios tan furioso conmigo. Más bien siempre he visto la misericordia de Dios en mi vida. Siempre he visto la misericordia de Dios en mi corazón. Siempre he visto la provisión. Siempre he visto la paciencia, el amor, la misericordia. Pero Dios, a pesar de lo enojado que estaba con el pueblo, en Jeremías 36:7 dice: quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino. La furia de Jehová era grande, era potente, era algo que quizá uno podría decir se lo merecían, de lo mal que se portaban. Pero yo hoy no quiero decir eso porque quizá usted y yo estamos en ese lugar. Y el Señor dice, incluso en esta furia que tengo con ustedes, quizá llega la oración de cada uno de ustedes a mí y los pueda oír. No importa el enojo, no importa la condición del ser humano. La oración ferviente y la oración con fe puede mucho. La oración de nosotros, la oración de un corazón contrito y humillado, no importa la condición en la que usted esté, no importa el pecado que usted esté cometiendo, porque todos son iguales. Si usted es mentiroso, es igual de pecador que el fornicario, y eso no lo hemos querido entender. Y no importa su condición, lo que importa es que usted entienda que siempre su oración va a llegar a la presencia del Señor. Y que la misericordia de Dios es grande. Mire, Dios en estos momentos estoy segura que no está enojado de esta manera como estaba enojado con el pueblo de Judá, como puede estar enojado con nosotros. Y aún así la oración llegaba a la presencia del Señor. Pero había una profecía que se tenía que cumplir, porque el buen padre corrige a sus hijos. Y el Señor ya había mandado a Jeremías a profetizar esta palabra. Y resulta que yo creo que el pueblo de Judá empezó a llenarse de zorritas pequeñas. ¿Y a qué me refiero esto? Es un versículo que está en Cantares 2:15. En la TLA dice: las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Esto qué quiere decir? Que por más pequeño que sea el error o el pecado, va a empezar a afectar en nuestra vida. Y el pecado no llega de repente, ni el pecado llega a tu vida. Tú te empiezas a acercar al pecado. Nosotros nos empezamos a acercar al pecado. Y yo creo que el pueblo de Judá o Israel, que era un pueblo inmenso, un grande, muy fuerte, un pueblo al que se le enfrentaban y siempre tenía victoria porque estaba con el Señor, yo creo que ese pueblo empezó a tener esas zorritas pequeñas, esos pensamientos pequeños.
esas quejas. Es que Dios, ¿por qué no nos bendice? Dios, ¿por qué no nos provee? Dios, ¿por qué no está con nosotros? Dios, ¿por qué no atiende a nuestras necesidades? Y empezaron a renegar y a cansarse de dejar el pacto de Dios a un lado. Y después de dejar el pacto de Dios a un lado, se olvidaron del Señor. Y como ya no tenían Dios, entonces empezaron a crear ídolos. Y los ídolos se volvieron algo que ellos necesitaban para vivir. Quizá usted empezó a dejar entrar la mentira en su vida. Quizá usted venía a la iglesia y era ferviente aquí en la iglesia y ha sentido la presencia de Dios. Le aseguro que el pueblo de Israel sentía la presencia del Señor. Desde que el Señor los sacó, cuando eran esclavizados, yo sé que ellos sentían la presencia del Señor, pero empezaron a dejar que esas cosas pequeñas entraran en su vida y se convirtieron en ídolos, en injusticia, en asesinatos, en mentiras, en adulterio. Y entraron eso, y entonces esos pecados empezaron a destruirlos, porque el pecado destruye. El pecado nos provoca ansiedad, el pecado nos provoca tristeza, el pecado nos provoca decepción. El pecado no nos deja perdonar, el pecado nos trae odio a nuestra vida y nos empezamos a sentir incómodos en la presencia del Señor, porque nos olvidamos de su gracia, de su bondad, de su misericordia, y nos volvemos unas personas que solo se quejan, porque creemos que una mentira no es un pecado. La palabra de Dios lo dice. El padre de las mentiras es el diablo. Cada vez que usted dice una mentira por salvarse algo, por más pequeña que sea, le cuento una cosa: eso es un pecado, y al que usted le está obedeciendo no es al Señor. Y aunque usted lo vea muy exagerado, ay, es que si es exagerada, no, la mentira nos trae mal. La mentira nos lleva al pecado, porque es un pecado, le estamos obedeciendo al enemigo. Y después venimos aquí a la iglesia y le pedimos al Señor que nos llene con su espíritu, pero cuando salimos decimos mentiras y nuestra conciencia no se alerta. Yo creo que así le pasó al pueblo de Judá. Y Dios necesitaba cumplir su promesa. Y yo creo que a Dios le dolía lo que tenía que hacer con el pueblo de Judá. Pero las profecías de Dios se cumplen. Y Dios ya había mandado a Jeremías a hablar de las profecías del Señor, del juicio que Dios tenía para el pueblo. Y resulta que Jeremías empezó a hacer esta tarea y se ganó enemigos, y bueno, lo querían encarcelar, y Jeremías pues se empezó a quejar con el Señor, y pues por eso le llaman el profeta llorón, ¿no? Porque pues era como muy quejetas. Y resulta, no, ¿verdad? Si era quejetas, ahorita les muestro que sí. Y resulta que el Señor aún así lo respaldaba, porque Jeremías era un hombre recto. Jeremías era un hombre que lo obedecía al Señor, y a pesar de estar tan envuelto en el pecado, él nunca cayó en eso. Solo cumplió su tarea. Jeremías estaba predestinado para el bien. Y lo que hizo Jeremías fue no contaminarse del mal que había en el pueblo, sino que se llenó del Señor. Se adueñó de esa promesa. Fuiste llamado para profetizar al pueblo. Él se adueñó de ese propósito que Dios tenía para su vida. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. El que a usted le hizo sentir su presencia va a hacerle sentir su presencia hasta el final, si usted le es fiel. Y si Dios ha comenzado una obra en su vida, no la desperdicie. El hecho de que usted esté aquí en esta noche es un privilegio. Cuando yo era pequeña me fastidiaba que mi mamá fuera cristiana. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, mis amigos sí pueden ir a fiestas, y yo no se fijaba como en banalidades, ¿no? Yo decía, no, pero qué pereza, más bien ser cristiana como despuesito. Y fue cuando empecé a sentir en mi vida la necesidad del Evangelio de Jesús en mi vida.
Y fue cuando el Señor me empezó a usar y fue cuando yo me empecé a sentir que siempre necesité este privilegio. Somos privilegiados de estar aquí y tenemos que adueñarnos de estas promesas. Porque Dios conoce nuestra vida y Él está constantemente atento, pero a veces nos dominan nuestros deseos. Y entonces tenemos a Dios en una fila de espera. Usted ha hecho, yo creo que aquí todos hemos estado en una fila de espera. En la fila más larga que yo tuve que estar fue una vez que el Sisbén ese, pues gracias a Dios por el Sisbén. Y resulta que estaba yo y entonces mi mamá me dijo, hasta discutimos ese día porque pues yo no revisaba el Sisbén y mi mamá me decía, ay, es que usted tiene que revisar el Sisbén porque eso seguro tiene una inconsistencia. Y mi mamá, pero usted es exagerada. Y fui a ver y era el último día de plazo y sí tenía una inconsistencia en el estudio y entonces me dijo mi mamá, ay, pues nos vamos. Y se aguanta porque yo no voy a hacer esa vuelta sola, se viene conmigo. Y entonces dije, no, pues una filita. Mi mamá me dijo, y pues nos vamos a las 4 de la mañana. Y yo, pero, o sea, mi mamá es puntual, pero pues ya está como pasando. Y entonces yo no sabía que esas vueltas eran tan largas, hermano, larguísimas. Y llegamos nosotros en el taxi y dije, aquí no debía haber ni nadie parado por acá, nosotras vamos a ser la única. Ay, Dios mío, yo no sé si usted ha hecho una fila en el Sisbén, pero eso es inmenso, eso es larguísimo, eso es de filas y filas. Y llegamos nosotros ese poco de gente. Y estábamos, yo no sé en qué puesto, un puesto, yo no sé, más de 2.000 personas adelante habían de nosotros. Y llegamos a las 4, 5 de la mañana y salimos como a las 4 de la tarde. Fue una fila inmensa, una fila súper larga. Gracias a Dios mi mamá ya ese día no estaba brava conmigo, porque usted imagina hacer una fila con la mamá de uno brava, pues tenaz. Y resulta que ese día yo cansada de los pies y bueno, pues la paciencia es un don porque mi mamá nunca se sentó y yo sí mantenía sentada y hasta dormida. Resulta que estar en una fila de espera es harto, es cansón, es fastidioso, incluso a veces estresa. Y más cuando uno necesita hacer otra diligencia rápido. Entonces uno se quiere ir y uno, bueno, señor, ¿ya qué horas? Y ese día nos tocó esperar mucho. Y a nadie le gusta estar en una fila. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido que hacer una fila en el banco, pero sé que me tocará. A nadie le gusta estar en una fila de espera. Y le cuento una cosa, al Señor tampoco. Porque el Señor a usted no lo puso en una fila de espera allá en la cruz del Calvario. Y no tenía una lista de mis prioridades, de mis deseos. El Señor nos separó aquí, bueno, Jofer, no es que usted no me sirve, usted es muy cansón, chao. Sofía, no, porque usted es muy temperamental, adiós. No, el Señor no vio eso. El Señor ya conocía por completo su vida desde inicio a fin. El Señor ya sabía que usted lo iba a rechazar. El Señor ya sabía que usted tenía otras prioridades. El Señor ya sabía que usted no lo quería en su adolescencia. El Señor ya sabía que allá, en todo ese sufrimiento que pasó por todos nosotros, usted lo iba a colocar si hay 10 puestos en su fila, usted y yo lo íbamos a colocar en el 12º. El Señor ya conocía eso. Y el Señor a usted no nos tuvo en fila de espera. Pero yo no sé cuántos hoy tenemos a Jesucristo en fila de espera en nuestra vida. Lamentable que tengamos a Jesús en fila de espera para entrar a nuestro corazón. Amamos a personas. Yo he aprendido a amar a muchas personas. Amamos nuestras carreras, amamos nuestro trabajo, amamos el esposo, el novio, el casi algo, el yo no sé cuántos. Amamos a 50,000 personas, amamos, en serio. Y el Señor a usted y a mí nos amó con amor eterno. Yo no sé cuánto le podemos dar un aplauso al Señor. Él ese día en la cruz de Calvario nos amó con amor eterno, aun sabiendo que tú por tu falta de perdón ibas a tenerlo en una fila de espera.
que nosotros por nuestro odio y nuestro resentimiento le íbamos a tener una fila de espera, que le íbamos a reemplazar por un trabajo, que le íbamos a reemplazar por una carrera, que le íbamos a reemplazar por cualquier cosa. Y empezamos a desear y a desear logros para nuestra vida. Señor, hoy no es día para ti. Señor, hoy no quiero orar. Señor, estate en la fila de espera. Un momentico. Hoy no es día. Hoy no quiero estudiar de tu palabra. Hoy no quiero. Estate en la fila de espera. Y cuando tenemos necesidades, sacamos al Señor como cualquier amuleto, como cualquier vaso desechable que usamos y lo desechamos. Lo sacamos y lo ponemos en fila de espera. Yo he tenido al Señor en fila de espera, y cuando ha ocupado el pecado en mi vida, ni siquiera lo busqué y Él me buscó. Él en ese lugar allá atrásito donde yo lo tenía, allá en lo oscuro, allá en lo último, el Señor me buscó y tuvo misericordia. El Señor hoy nos dice que no quiere estar más en fila de espera, porque el pueblo de Judá lo tuvo en fila de espera y lo sacaba de allá cuando necesitaba algo. Señor, tenemos frío, lo sacamos de la fila de espera, que nos brinde calor. Estamos en necesidades, que nos brinde su ayuda. Necesitamos bendición, que nos brinde economía. Pero cuando queremos hacer lo que literalmente se nos da la oportunidad, lo montamos allá en lo oscurito. Si usted y yo hoy tenemos a Jesucristo en lo oscurito, le invito a que le hablamos las puertas de nuestro corazón. Cuando unas puertas se abren, salen y entran cosas. Salen y entran cosas. Si yo abro esas puertas de allá, seguramente alguien va a salir y alguien va a entrar. Y el único que tiene que entrar en el corazón en esta noche es Jesucristo. Y lo que tiene que salir es el odio, es el rencor, es la idolatría, es la mentira, es el enojo. Son esos puestos, y solo hay un puesto en nuestra vida, que es Jesús. Si tienes a Jesús en primer puesto, lo tienes todo. Y eso no es lo que queremos entender, porque constantemente nos adueñamos de las promesas. El que comenzó la buena obra en vosotros hasta el día de su venida lo perfeccionará. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, eso no nos adueñamos. Puesto los ojos en Jesús, no queremos que Dios ponga los ojos en nosotros, si queremos. Mire, hermanos, yo no le hablo esto porque yo sea perfecta. Se lo hablo porque cuando a uno lo ponen a predicar, aunque de muchos nervios y de mucho temor, el Señor a uno le habla. Y el Señor a mí me ha hecho entender es que tú me tienes en fila de espera. Y yo necesito que me empieces a colocar en primer lugar. Porque si tú quieres perdonar, yo tengo que estar en primer lugar. Si tú quieres prosperar, tengo que estar en primer lugar. Si quieres avanzar, tengo que estar ahí. Mira, hermano, no esperemos. En Jeremías 2:28 dice: ¿y dónde están tus dioses que has hecho para ti? El Señor enojado le responde: ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos, a ver si te podrán librar del tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Esto es duro. Y a mí el Señor nunca me ha respondido así. Pero si seguimos así, hermanos, hoy no queremos que el Señor, cuando vengamos arrepentidos, nos diga: ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? ¿Dónde está tu trabajo que lo perdiste y me reemplazabas? ¿Dónde está tu estudio que lo perdiste y me reemplazabas? ¿Dónde están tus anhelos, tus deseos que me reemplazaban?
¿Será que ellos te pueden sacar del lodo cenagoso? ¿Será que ellos te pueden alimentar de fe? ¿Será que ellos pueden llenarte de bendición? No queremos que el Señor nos responda así, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Jeremías 3, 21, 22. No queremos que el Señor, cuando nos arrodillemos, nos digan: pues usted ya se olvidó de mí. Pero si usted todas las noches, este era el último que usted miraba. No queremos que el Señor nos diga eso. Pero ¿para qué me necesita? Si usted se sentía fuerte, se sentía alentado, se sentía feliz, llegó la felicidad a mi vida porque conseguí un trabajo, el trabajo que yo quería, y reemplacé al Señor. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré este pueblo por muro. Jeremías 15, 19 al 20. Lo único que leemos es lo que va después. Si te convirtieres, te restauraré, y delante de mí estarás. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos lo que Dios nos ordena. Así que en esta noche, hermanos, yo quiero terminar diciendo que a pesar del enojo que Jehová tenía para Judá, al final el Señor promete restaurar al pueblo de Israel. Y en esta noche yo creo que el Señor quiere prometernos, restaurarnos. Mire, el enojo que Dios tenía en Jeremías, créame que no era cualquiera. El enojo que Dios le transmitía a Jeremías para que hablara al pueblo no era cualquiera. Y yo estoy segura que Dios no está así enojado con nosotros. Así que aprovechemos, porque un día quizá Dios nos diga: ¿dónde están tus dioses? Pero hoy el Señor, a pesar de estar en fila de espera, es lento para la ira y grande en misericordia. Hay un Dios que no nos quiere reprochar en esta noche. Hay un Dios que te trajo aquí a escuchar su palabra. Y no porque sea yo, habría sido cualquiera. Pero el Dios que tenemos hoy es un Dios misericordioso, un Dios amoroso. Siempre lo ha sido.